principio he recordado la final de nuestra Copa, que ya ganamos en penaltis, y a mí me he dicho a mí mismo, lo tienes que parar. Tipo, mira, lo he parado. Y luego cuando llega el segundo he pensado, qué bonito sería para el otro. Y mira, se ha vuelto a parar. Así que la verdad es que ver cómo todo el mundo se ha levantado de sus sillas a parar los penaltis es una sensación espectacular. Sí, bueno, en el primero he aguantado bastante porque me imaginaba que iba a esperar a que yo me metiese a un lado. Entonces le he aguantado y según el movimiento del cuerpo que ha hecho he intuido que podía ir a mi izquierda, así que me he lanzado ahí. Y la verdad es que en el segundo, antes de ver ni siquiera quién iba a tirar, tenía claro que iba a volver ahí, porque algo me ha dicho que me iba a volver a tirar al mismo lado que para el otro, así que mira, ha salido bien. Bueno, esta mañana me han preguntado, es una situación rara, porque al final no es algo que nos esperábamos muchos, nos enteramos nosotros antes de ayer, entonces claro, nos pega un poco así de sopetón el ver que este iba a ser el último partido del míster. Así que, bueno, no sé, es una situación un poco difícil de gestionar. Ya se lo he dicho a él, ya he hablado con él, pero yo para eso tengo palabras de agradecimiento. Al final con él he conseguido la nuestra Copa, clasificarme para jugar la Copa del Rey. Entonces al final pienso que tenemos que quedarnos con eso, que hemos conseguido algo que es muy difícil y a lo que muy poca gente puede llegar. Era una situación difícil de afrontar porque al final con todo el tema de la Dana se nos ha aplazado 2 veces el partido, entonces claro, el tener que gestionar una plantilla mentalmente, el compaginarlo con la liga, no era nada fácil porque cada vez que venía el Getafe teníamos 2 partidos de liga, llegaba el Getafe, lo aplazaban, otros 2 partidos de liga y claro, evidentemente nosotros nos intentábamos centrar en la liga, pero es imposible no pensar en el día que teníamos hoy. Así que bueno, ha sido difícil, pero el equipo creo que ha sabido gestionarlo, en liga el equipo está a 3 puntos de playoff, con un partido menos, y hoy creo que hemos dado la cara, así que muy contento. Sí, bueno, como bien dices, hemos aguantado hasta el minuto 32, creo que ha sido el primer gol, con 2 penaltis incluidos, entonces la verdad que muy contento de la cara que ha dado el equipo, creo que hemos competido muy bien y al final no es un resultado que no sea muy abultado, así que muy contento. Pues mira, ayer no me acuerdo, sí, ayer fue en el entreno, sí que los platicamos y les paré un par a mis compañeros, pero nada, más allá de eso, no. Bueno, pues una sensación enorme, el ver cómo toda la grada se levanta, encima hoy 4.000 personas de Manises, ver cómo cantan tu nombre es increíble. Pues lo mismo, pero por 2. Sí, al final lo que te he dicho, es una noche muy bonita, es una recompensa al trabajo de la temporada pasada y de esta. Lo que hemos hecho es muy difícil, lo consiguen muy pocos y al final es muy bonito ver tanta gente aquí reunida con la ilusión que hemos generado. Sí, pues en mis padres, mi hermana, que siempre viene a verme y bueno, toda la gente que ha venido de mi clase, profesores, ha venido todo el mundo a verme, así que a todos ellos.